Además representa a Suteba Multicolor y por supuesto también está vinculado al ámbito político de la localidad vecina porque por lo menos tiene intenciones de ser precandidato a intendente. Pero el tema que nos atañe tiene que ver con las primeras 24 horas de este paro de 48 horas que llamó y convocó Suteba Multicolor, producto de una serie de reclamos que vienen sosteniendo desde ya hace un tiempo. Facundo, ¿cómo te va? Germán Testa, Nicolás Intrubini y Rodrigo Martel te molestamos aquí en Radio Capital. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo están ahí? Muy bien. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, si bien es cierto, todavía se están, en teoría, en horario escolar, deben tener ya un pantallazo de lo que fue esta primera jornada de paro, cómo se desarrolló el mismo, qué acatamiento tuvo, qué encontraron al respecto. Sí, mirá, el paro en esta primera jornada, particularmente en Ensenada y en La Plata, que es donde tenemos un registro más cercano, y Berisso también, es muy grande el acatamiento del paro. En Ensenada rondará alrededor del 90-95% del acatamiento, o sea, muy masivo, casi total, en todos los niveles. En La Plata también estuvimos recorriendo grupos de escuelas, y ronda alrededor del 70-80% en la ciudad, o sea, muy importante. Y en el AMBA de conjunto el paro es muy masivo realmente, es uno de los paros más masivos de este año y también de años anteriores. Así que evidentemente hay un malestar muy grande en las escuelas con respecto a la situación principalmente del salario docente, pero que se suma a muchos reclamos de conjunto que tienen que ver con las condiciones de trabajo, las obras en las escuelas y la sobrecarga laboral tan grande que hay entre las maestras, los docentes y las docentes para tratar de completar un salario más o menos digno. Entonces, en ese marco el paro tiene un acatamiento muy grande y esperamos que el día de mañana sea similar o superior incluso. Facundo, ¿cómo te va? Nicolás Intrubini te saluda. Hablabas de la sobrecarga que tienen que tener para alcanzar el salario mínimo. ¿Cuánto tiene que trabajar un docente hoy? Mirá, hoy una maestra por cargo, digamos, es decir, trabajando todo un turno, ya sea mañana o turno tarde, está cobrando 130.000 pesos. Estamos hablando, cargo. Perdón, de 4 horas y media el cargo. De 4 horas y media o sí. 5 horas digamos, por día en las escuelas donde se implementó la quinta hora. Bien. Digamos, es decir, por un cargo una maestra está cobrando 130.000 pesos. Ahí ya vemos que la canasta de pobreza está en 190.000, según INDEC. Es decir, ya un cargo no llega a cubrir la canasta de pobreza. Por lo tanto, una maestra tiene que trabajar 2 cargos como mínimo, es decir, digamos, turno mañana y turno tarde, estar todo el día en la escuela, y aún así no alcanza la canasta familiar. Es decir, la canasta familiar, no la de pobreza, sino la canasta familiar que tiene algunos gastos más, como alquileres, indumentaria, etcétera. Sí, y aparte, perdón que te interrumpa, aparte vos estás mencionando una docente que tenga 2 cargos en una misma institución, y cosa que no siempre suele suceder. No siempre suele suceder, entonces generalmente además agreguémosle, ¿no?, el recorrido de ir de una escuela a otra, pero la canasta familiar está en 300.000 pesos, es decir, hoy una maestra o un docente de secundaria que, digamos, trabaja 2 cargos, es decir, está los 2 turnos en la escuela o en diferentes escuelas, va a estar cobrando 260.000 pesos, es decir, ni siquiera así va a estar alcanzando, va a estar 40.000 pesos por debajo de la canasta familiar. Entonces, lo que termina pasando es que las maestras, los docentes, superan los 2 cargos incluso y están todo el día en la escuela. Es decir, hay maestras que trabajan hasta 3 cargos, pues imagínense estar a la mañana, a la tarde y en turno vespertino, para así acercarse o superar por poco la canasta familiar. Es decir, todo eso genera un malestar muy grande, una sobrecarga laboral, imagínense, psicológica, de estrés, para más o menos alcanzar un salario más o menos digno. Entonces todo esto se ve en las escuelas, hay malestar, hay mucho cansancio, que ya lo veníamos, digamos, registrando del año pasado, y este año con la parada inflacionaria, con el salario que nunca le alcanza la inflación,
evidentemente son un cóctel para generar un malestar muy grande, que también se transmite obviamente por la vía de las alumnas, de los alumnos, de sus familias, porque viven la misma situación de la inflación, de la falta de salario, etcétera. ¿El objetivo sería que, por lo menos con 2 cargos, alcance para la canasta familiar? Mirá, el objetivo histórico de la docencia siempre fue la de que un docente o una docente debería poder vivir con un cargo docente, porque obviamente, yo te estoy diciendo acá, supongamos que con 2 cargos, es decir, trabajando mañana y tarde, una maestra puede cubrir la canasta familiar, que sería un primer paso, ¿no? Que es lo primero que estamos pidiéndole al gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos que al menos un cargo ronde los 200.000 pesos, para que trabajando 2 cargos, una maestra, un docente pueda superar el costo de la canasta familiar. Pero queda, obviamente, entre paréntesis, el hecho de qué calidad educativa puede brindar una docente, un docente, cuando suponemos que el trabajo docente es solamente frente al aula, ¿no? Claro. Es decir, el trabajo docente es frente al aula y amerita también la planificación, la corrección de tareas, la preparación de las clases, que es todo ese trabajo que es el trabajo que no... Sí, el trabajo invisible, digamos, sí. El trabajo invisible, que obviamente cualquier trabajo, pero imagínense en el ámbito educativo, es fundamental, no lo estaríamos contemplando. Ahora, yo entiendo lo que vos planteás. El tema es que para concretar eso prácticamente tendría que haber un 100% de aumento, y entiendo que no sería ilógico por la realidad económica que estamos viviendo, pero me parece que sería un pensamiento utópico, producto de que no veo al gobernador Kicillof otorgando un aumento de un 100%. Mirá, utópico quizá no. Por la realidad, digo, sí, obviamente. Por razonable. No, sí, obviamente. Sí. Obviamente, en el marco de la situación económica y las decisiones económicas también que de alguna forma toma el gobierno, como todo gobierno, son decisiones políticas. Hoy hay un problema político en el gobierno, que es de dónde sacamos, ¿no? De dónde se saca la plata. Y nosotros históricamente venimos, reclamando, es un reclamo histórico de la escuela, que por ejemplo, sectores como la educación, sectores como la salud, sectores como la obra pública, siempre son los primeros en los discursos, ¿no? Y los últimos en la inversión. Y los sectores que nunca se afectan, y son hoy que estamos, ¿no?, con la corrida cambiaria, nunca se les toca el bolsillo a los especuladores financieros, a los que especulan a gran escala, ¿no?, con la disparada del dólar, que son, no sé, los grandes pools de soja, los conglomerados multinacionales. Claro, digamos, al contrario, se les da siempre algún beneficio, o se trata de ver cómo se los convence para que no se enojen, se le da el dólar el dólar otro, el dólar maní, el dólar soja, y siempre la educación siempre fue quedando, entre otras ramas, atrás, y nosotros partimos de un salario realmente, como vos decís, para llegar a esto que estamos planteando, que es una cosa lógica, es decir, que con un cargo uno pueda vivir. Como son años de desinversión y años de que el salario fue, digamos, achatándose paritaria tras paritaria, partimos de un salario muy, muy, muy malo, y aunque hoy le empatemos a la inflación, supónganse que conseguimos un acuerdo paritario que le empata a la inflación, aún así partimos de un salario muy bajo. Entonces, empatando la inflación, pero partiendo de un salario de 80.000 pesos por cargo, como era el año pasado, nunca vas a estar cerca. Pero hoy lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas, no voy a ser catastrofista ni mucho menos, porque no solemos hablar en esos términos, pero hay una especie de abandono histórico en la escuela. Nosotros hablamos de nuestro salario, pero las escuelas realmente están para atrás en lo que tiene que ver con infraestructura, con comedores, con alimentación. Se expresa también todos los días en el malestar, en la violencia que se vive en las aulas, con los estudiantes, las estudiantes. Entonces, hay que tomar una decisión, y el gobierno tiene que tomar una decisión de realmente poner en valor lo que hay que poner en valor, que es la escuela pública, la salud, y empezar a ver si podemos afectar, yo creo que sí,
tocarle el bolsillo un día, un mes, 5 meses, 6 meses que no ganen los grandes empresarios como vienen ganando, y yo creo que esto que hoy parece utópico, no sería utópico, sino que podría pasarse a un salario realmente, un aumento real, una recomposición real del salario, y se podría ir incluso más allá, se podría invertir realmente en escuelas, construir aulas. Te entiendo, Facundo, y sé a dónde vas, pero la verdad que te voy a ser absolutamente honesto, yo lo veo casi rozando la utopía con este gobierno y con un gobierno como probablemente Juntos por el Cambio. Entonces la pregunta que me lleva a hacerte es solamente si ustedes, si no más, o la izquierda termina siendo quien gobierna el país a partir del 10 de diciembre, ¿se podría dar este cambio cultural? Mirá, o sea, eso es todo un debate, porque obviamente está en discusión, obviamente vos decías, yo ahora estamos por el tema del paro, el paro docente, pero uno también hace política y yo milito también en la izquierda, y obviamente hoy está en discusión, para bien o para mal, es decir, hay discusiones de para dónde tiene que ir un país. O sea, ya no hay tantos debates, por ejemplo, como antes, que se discutía, bueno, ¿cuál es la campaña? El impuesto al salario. No, hoy se discute si el país puede seguir funcionando así, si el país puede seguir funcionando. Hay gente que dice barbaridades, como los liberales, como los libertarios, que dicen que acá hay que dolarizar, privatizar la escuela pública y decir barbaridades para que son barbaridades, digamos, realmente. Y también está el debate de si el país puede seguir, digamos, funcionando como está funcionando hasta ahora, que es que un empresario patalea 5 minutos y se le da todo. Los trabajadores tenemos que hacer paro, tenemos que hacer huelga, para que el gobierno convoque a una paritaria, simplemente, ¿no? Para que convoque una paritaria, que dicho sea de paso, la convocó. O sea, un primer, digamos, efecto de esta medida fue que el gobierno tuvo que llamar al 2 de mayo a una reunión paritaria con los docentes. Entonces, me parece que se está empezando a debatir esto, los docentes, los trabajadores también tenemos que empezar a debatir estas cosas, no somos ajenos a los debates políticos, y los debates me parece que se empiezan a poner en un tono más grande, ¿no? Se puede seguir funcionando si los gobiernos siguen beneficiando a los empresarios así, o vamos a una situación donde se va a profundizar el problema educativo, se va a profundizar la debacle que está en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque ya han hecho varias entrevistas, hemos hablado estos días con ustedes, con otros medios, y uno ya llega a un punto que ya no sabe cómo expresar realmente el desastre que es la escuela pública hoy en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Es decir, las escuelas realmente se caen a pedazos, no es una forma exagerada de decirlo. Entonces, si los trabajadores no ponemos nuestra voz en la calle, por ejemplo, como con este paro, pero si tampoco además decimos, bueno, que se discuta lo que nosotros queremos que se discuta, bueno, las cosas me parece que van a seguir más o menos siempre un poquito peor o peor. Entonces, hoy este reclamo hizo que el gobierno tenga que llamarnos a la paritaria. Ponerlo en agenda ya es un tema importantísimo. Lo que reclamamos puede ser un montón, pero tampoco es una cosa de locos. O sea, vos fíjate que si hoy un docente pasa de ganar por cargo en lugar de 130.000 pesos, como gana hoy, 200.000 pesos, que sería una recomposición coherente salarial, bueno, no está ni muy lejos de lo que se puede pagar, y el gobierno haciendo dos cuentas, que es decir, bueno, hoy al FMI, ¿cuántos dólares le tocan? Bueno, le puede tocar esos dólares en realidad a la escuela pública, es una decisión política, el gobierno la debería tomar, los trabajadores la exigimos. Si el gobierno la toma o no, bueno, nos seguiremos organizados y movilizados, o profundizaremos las movilizaciones, o volveremos a la escuela a decir, bueno, compañera, funcionó. Esta convocatoria tuvo efecto. La última tiene que ver con quizás una, no sé si apetencia personal, pero sí con una intención. Vas a ser precandidato a intendente de Ensenada por Nuevo Más, y la pregunta también está vinculada a si ves con posibilidades concretas reales de destronar a Mario Secco
que hoy parece intocable en la vecina localidad. Sí, o sea, lo más probable es que si bien todavía no hay nada, digamos, definido, por lo menos en nuestro partido, con las candidaturas locales, es muy probable que sí, que vuelva a ser, digamos, precandidato, digamos, acá en la ciudad. En el camino nosotros estamos planteando también un debate, particularmente con el Frente de Izquierda, antes de contestarte lo de Mario Seco, es que si bien nuestra intención es presentarnos yo como precandidato, estamos como Nuevo Más lanzando un llamado al FIT, al Frente de Izquierda, para lograr la unidad, es decir, para dejar de ir divididos a las elecciones como izquierda, y ante esta crisis que venimos relatando, que te vengo diciendo que hay debates bastante grandes que se vienen dando en el país sobre para dónde tiene que ir, y la izquierda podría tener una voz más fuerte y más potente si va unida, y estamos planteando que un mecanismo razonable es el de las PASO, utilizar las PASO para dirimir las candidaturas, para garantizar después ir en unidad en las elecciones generales. Así que esa es una primera, digamos, claridad que tenemos, que por ahora estamos haciendo un llamado fuertemente al FIT. Y después, bueno, en Ensenada, obviamente, hace muchos años que está la intendencia de Mario Seco, desde 2003, pero hay un debate, ya te digo, que está atravesando todo el país, y el problema del salario, el problema del ajuste, el problema de la precarización laboral, el problema que en Ensenada sea una ciudad industrial y estén multinacionales tan grandes como Techin, y muchísimas empresas privadas como Copetro, han puesto en cuestión también esto que te estoy diciendo sobre lo que se debate a nivel país, que es si la ciudad, por ejemplo, es una ciudad que beneficia a los empresarios y a las grandes multinacionales, dominantes también históricamente acá en Ensenada, como Copetro, por ejemplo, y también si va a seguir multiplicándose el trabajo precario que existe en la ciudad, como en toda la región. Nosotros vamos a presentar una agenda que, más allá de si aspira o no a destronar a Mario Seco, lo que sí aspira claramente es a poner en discusión esa agenda que vemos que no está en discusión, la agenda de los trabajadores, la agenda de la precarización laboral, la agenda de la contaminación y del medio ambiente en la ciudad, y con meter ese debate y que ese debate se discuta en las elecciones para nosotros es un montón. Y como está creciendo el debate a nivel regional y nacional, también aspiramos que el crecimiento de ese debate se traduzca en votos hacia la izquierda, como un voto bronca en serio, digamos, ¿no? Porque ahora está el debate de si el voto bronca es libertarios. Bueno, nosotros queremos el voto bronca para dar una perspectiva, no solamente para bronca y listo, como expresa Milei y dice barbaridades, sino un voto bronca con perspectiva de salida. Bueno, podría ser un voto a la izquierda, si vamos en unidad, ¿no? Si no van varias listas de la izquierda, eso facilitaría el debate, me parece. Bien, Facundo, muchas gracias por responder a la requisitoria y por supuesto contarnos un poco esta lucha que está llevando Suteba Multicolor. Veremos cómo también se dan los acontecimientos en la jornada de mañana, en la segunda y última jornada de este paro que convocaron, y seguramente no faltará oportunidad de volver a charlar con vos de política y sobre todo el tema de lo que puede ser la futura elección del el futuro o no intendente de la vecina localidad de Ensenada. Bueno, estamos a disposición y bueno, muchas gracias por la comunicación y por difundir esto que está sucediendo en las escuelas, así que nuevamente gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Facundo Gasparí, delegado de Suteba Multicolor, de Suteba Ensenada.